Estamos viendo una modificación muy grave, muy seria a esta estructura legal del Infonavit. Cuéntanos primero, te propongo, para el público que nos está siguiendo en este programa, de qué se trata esta reforma y cuál es la crítica que se está haciendo a la misma. Con mucho gusto, Karen. Primero doy un antecedente. Hace algunas semanas aprobamos por unanimidad, ahí todas y todos votamos a favor, una reforma constitucional. El objetivo de esa reforma, no es esta de la que hablamos, sino el antecedente de hace algunas semanas, pues era que se construyeran 2 millones de casas, que hubiera vivienda suficiente de un tamaño digno para la gente y que además hubiera un nuevo esquema donde la gente pueda rentar una casa, pero que el pago mensual de la renta se abone a capital, es decir, se tome en cuenta como si fuera el pago de la vivienda, de tal forma que después de años de estar pagando la renta, la persona pueda comprar esa casa. El problema es que esta reforma, esta última a la que nos estamos refiriendo, que ya no es la reforma constitucional, sino una reforma legal, pues nada tiene que ver con eso. Y por eso nos hemos opuesto de manera rotunda. Tiene 2 aspectos, Carmen, que son verdaderamente preocupantes. El primero es el de fondo. Modifican el artículo 42 de la ley para permitirle al gobierno utilizar los recursos que están bajo su administración. ¿Qué significa esto? La gente que tiene una Afore, cuando lee su estado de cuenta, va a encontrar que además del monto global, hay una cantidad que se refiere a la subcuenta de vivienda. Ese es dinero de la gente, de la trabajadora, del trabajador que ha venido cotizando por años ante el Infonavit, que le retienen parte de su sueldo, el patrón aporta también una cantidad y eso se va acumulando. En algunos casos esa subcuenta ahorita tiene 300,000 pesos, 500,000 pesos, 800,000 pesos. Es dinero de la persona, no es dinero del gobierno. Es un dinero que de hecho la trabajadora, el trabajador puede el día de mañana utilizar para comprar una vivienda o bien para completar, porque muchas veces con eso no alcanza, pero le piden un crédito al banco, aportan un poquito adicional de sus ahorros y con esa cantidad se compran una casa. Pero para efectos prácticos, el dinero de la subcuenta de vivienda es dinero de la gente, no es dinero del gobierno. En conjunto, esos recursos suman más de 2 billones de pesos. Bueno, pues con esta reforma al artículo 42 se está autorizando al gobierno, fíjate qué delicado, a utilizar esos recursos. En lugar de que solamente los puedan guardar, administrar, ahora van a poder disponer de esos recursos. Ese es el primer aspecto que es verdaderamente preocupante. El segundo aspecto es que más lo van a poder hacer sin transparencia. Es un verdadero descaro. Si tú lees el artículo 17, ahí vas a encontrar cómo estaba y cómo pretenden ellos integrar ni más ni menos que la Comisión de Vigilancia, que justamente lo que hace es vigilar que no se vayan a robar el dinero. Bueno, pues antes esa Comisión de Vigilancia tenía 9 integrantes y el gobierno no tenía mayoría, porque de esos 9, 3 representaban a los trabajadores, lo cual tiene sentido, son los dueños del dinero, 3 a los empleadores, que también tiene sentido porque aportan dinero, y solamente 3 del gobierno, es decir, no tenía control el gobierno. Ahora, de esos 9, 5 van a ser del gobierno, es decir, tienen control total y le dejan 4, si te fijas es minoría, 2 para los trabajadores y 2 para los patrones. Y esto lo repiten en el artículo 18 bis con el comité de auditoría. ¿Para qué sirve el comité de auditoría? Bueno, pues para revisar a posteriori, es decir, después, cómo se utilizó el dinero. Y hacen lo mismo. Antes eran 1 de los trabajadores, 1 de los patrones y 1 del gobierno, y ahora son 3 del gobierno, con eso ya tienen mayoría, y solo le dejan 1 a los trabajadores y 1 a los empleadores. Y por si esto fuera poco, te vas al 25 bis y hacen otra vez lo mismo. Es decir, en el comité de transparencia, que está en el 25 bis, tenían un representante cada una de las partes, es decir, dividido en tercios, y ahora tiene mayoría el gobierno con 3 asientos y solo le deja 1 a los trabajadores y 1 a los empleadores. Y para acabarla de amolar, el artículo 66
que antes le daba amplias facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para verificar que se ajustaran a una cosa que se llama sanas prácticas, le quita las facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se las entrega al gobierno a través de la Secretaría de Hacienda. Entonces, si te fijas, esta reforma tiene estos dos aspectos que son verdaderamente preocupantes. Por un lado, que van a poder disponer del dinero que no es suyo, dinero que es de la gente, que suma una barbaridad, son 2 billones de pesos, pero olvídate del numerote de 2 billones, es que estamos hablando de esos 500,000, 800,000, 200,000 que cada persona tiene en su subcuenta de vivienda y que el gobierno no debería poder disponer de ese dinero por una razón elemental, porque no es suyo, porque es de la gente, porque la gente lo ha ido aportando a lo largo del tiempo. Ese es el primer aspecto, y el segundo es que no solo van a poder disponer, sino con unos niveles de transparencia pues prácticamente nulos, porque toman el control de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría y del Comité de Transparencia, Carmen. Una reforma gravísima. A ver, dime una cosa, Ricardo, ¿cómo describir la naturaleza del Infonavit? ¿Qué tipo de institución es esta? ¿Es una institución donde convergen las instancias de trabajadores, o sea, los representantes de los trabajadores, los representantes de los empresarios y el gobierno? Tripartita la cosa, ¿no? Y el dinero, ¿de quién es? De los trabajadores, ¿no? Exacto. Por definición es tripartita. ¿Por qué? Porque el gobierno, si bien cumple una función de administración, el dinero viene, por un lado, del trabajador. Todo el que tiene un empleo formal, una parte de su sueldo se la retienen. Y el patrón tiene que aportar también una cantidad de dinero, y esos recursos los cuida, los administra el Infonavit. Por eso es tripartita, porque participan los trabajadores, son los beneficiarios, para quienes son las casas, pero quienes también le ponen una parte de su sueldo, los empleadores, porque también por ley le tienen que poner una parte del dinero, y el gobierno, al que le corresponde ser el administrador. Por eso tenía lógica que la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría, el Comité de Transparencia estuviera integrado así, de manera tripartita, es decir, en 3 partes, donde ninguna de las 3 partes puede por sí misma imponer su voluntad. El problema ahora es que están rompiendo completamente con esta lógica, y el gobierno toma el control de estos 3 órganos, lo cual implica que puedan hacer lo que se les pegue la gana con un dinero, y esta es la parte fundamental, que no es suyo. Es un dinero que es de los trabajadores. Tan es así que cualquier persona que ahorita nos esté viendo puede revisar en su Afore cuánto dinero tiene en su subcuenta de vivienda. Ese no es dinero del gobierno, no son impuestos, es dinero de la persona que está en un estado de cuenta, como el dinero que tú tienes en una cuenta de banco, que en tu estado de cuenta lo puedes leer. De la misma manera, el dinero en la subcuenta de vivienda corresponde al trabajador. Entonces, es gravísimo que ahora el gobierno pueda disponer de esos recursos, porque donde los administren mal, y fíjate, para acabarla de amolar, yo no tengo nada en contra de él en lo personal, pero quien hoy está al frente del Infonavit como director general, pues era el director de Pemex. Y solo Pemex Refinación durante el sexenio pasado perdió, Carmen, 900,000 millones de pesos por malas inversiones. No estoy diciendo que se lo robaron, pero perdieron 900,000 millones de pesos. Bueno, pues ahora van a disponer del doble de esa cantidad, 2 billones de pesos, donde los administren mal, donde cometan los errores que cometieron en Pemex, pues dejarían a la gente sin su dinero. Por eso nos parece tan grave. Y a ver, ¿qué necesidad de ocultar el manejo del recurso? ¿Por qué además de tomar el control del dinero que no les corresponde, sacan a los patrones y a los trabajadores del control de estos órganos? Sobre todo a los trabajadores, que serían los primeros interesados en poder cuidar este dinero. Ahora, esto todavía no es un hecho consumado, apenas se aprobó en la Cámara de Diputados, pero todo indica que el día de mañana
en la comisión permanente van a convocar a un periodo extraordinario para pasado mañana, para este miércoles, y ahí aprobarlo en la Cámara de Diputados, de tal manera que se pueda ya enviar al Ejecutivo para que se publique y entonces sí se convierta en ley. Me parece además, Carmen, muy sospechoso que lo estén haciendo en estas fechas en las que pues mucha gente ya anda pensando en las fiestas decembrinas, en reunirse con la familia. Gravísimo por donde lo veas, Carmen. Gravísimo, sin duda, sí es muy delicado efectivamente lo que estás planteando en el análisis crítico de lo que está en curso en este momento, tal como lo dices. Estamos en un punto donde en algún momento podría haber una posibilidad, pregunto, ¿crees que haya posibilidad de revertir tal cosa? Tú estás planteando eso. Hemos visto cómo organizaciones sindicales todo el fin de semana se han manifestado al respecto. Baste ver la primera plana de este domingo, de ayer, de Reforma, que hace el recuento de todas las organizaciones sindicales que se han manifestado rechazando la reforma al Infonavit. Por lo menos 23 gremios, incluido el de Napoleón Gómez Urrutia, morenista del sector minero en México, también se ha manifestado respecto a lo que consideran vulnera la paridad en este instituto y afecta gravemente pues la vigilancia de lo que se hace y se decide en este instituto conocido como el Infonavit. Así que estamos hablando de una reacción, no podía ser de otra manera, muy rápida, muy fuerte, de organizaciones y gremios, en este caso sindicales. Vamos a ver qué dicen los empresarios, que a su vez evidentemente tienen también interés principalísimo en este tema. ¿Existe una franja de posibilidad, pregunto, de que se revierta tal cosa? Bueno, posibilidad legal existe. ¿Qué tan probable es? Creo que muy poco probable. ¿Por qué? Porque Morena lo que ha demostrado a lo largo de este primer periodo de sesiones es que una vez que ellos toman una decisión no les importa a quién atropellen. ¿Qué es lo que debería pasar? El deber ser. Pues que no sacaran esto al vapor, que se detuvieran, que se convocara un parlamento abierto, es decir, que se escuche a todas las voces, que vengan a las cámaras los representantes de los trabajadores, que vengan los representantes de los empleadores, que se discuta esto con calma, con cuidado, porque, mira, hay ocasiones, Carmen, en las que es discutible si es verdad lo que dice el gobierno o lo que dice la oposición. En este caso, cualquiera que sepa leer, lo único que tiene que hacer es ver el artículo 17, el 18 bis, el 25 bis, el 66 y el 42. Tú te lees esos artículos, cómo dice hoy la ley y cómo quieren ellos que diga, y no hay duda de que van a poder disponer del dinero de los trabajadores, por un lado, y por otro lado, que van a tomar el control total y absoluto de la Comisión de Vigilancia, del Comité de Auditoría y del Comité de Transparencia. Ahora, yo me pregunto, si quieren hacer buen uso de esos recursos, entonces, ¿qué necesidad tienen de que no haya transparencia? ¿Qué necesidad tienen de que los trabajadores ya no puedan vigilar a dónde se va ese dinero? Entonces, bueno, pues por supuesto que uno esperaría que los sindicatos que representan a los trabajadores alzaran la voz, que nos vayan a poner del lado del gobierno, que reclamen, porque el dinero es de aquellas personas a las que ellos representan. Nosotros haremos la parte que nos corresponde visibilizando el problema, denunciando el problema, señalando el problema, pero sí hay que estar conscientes de que Morena y sus aliados tienen mayoría en la comisión permanente, o sea, mañana perfectamente tienen los votos para convocar a un extraordinario, y si así lo quieren, el miércoles mismo pueden consumar esta barbaridad en un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. Ojalá no sea así. Si no tienen nada que ocultar, pues entonces que no saquen esto en lo obscurito, que detengan este proceso, que se abra un diálogo, que se escuche a todas las partes, que se aclaren todas las dudas y que se tome una decisión que verdaderamente convenga a quienes son los dueños de esto, que son todas las personas que trabajan, que tienen una Afore, que han venido cotizando a lo largo de los años al Infonavit y que tienen el deseo legítimo de algún día poder usar ese dinero para comprarse una casa.
En estos momentos que estamos conversando, Ricardo Anaya, tú y yo, está la presidenta hablando del Infonavit en su conferencia matutina. ¿Te parece que escuchemos lo que dice y regresamos precisamente con este tema? Volvemos en un instante más contigo y reanudamos el asunto escuchando lo que dice la presidenta de México. Por lo que acabas de decir hace unos instantes, déjame escuchar junto contigo y el público, por supuesto, lo que ha dicho la presidenta esta mañana. Antes de que vaya a acabar la conferencia, porque es importante, ha estado en los medios y se envió una reforma a la ley del Infonavit. Va a venir Octavio Romero el miércoles. Mañana es información del reporte de seguridad, el informe de seguridad, y el miércoles viene a explicar claramente en qué consiste esta reforma a la ley del Infonavit. Número 1, todas y todos los que tienen sus ahorros en el Infonavit para vivienda están totalmente resguardados. Esta idea que, bueno, no idea, estas publicaciones que sacan unas personas absolutamente irresponsables de que ahora están en problemas los ahorros de las y los trabajadores, falso, están totalmente seguros y eso no va a cambiar. Al contrario, ya presentamos 2 acciones muy importantes de Infonavit para que gente que sigue pagando sus casas ya pueda tener sus escrituras, para que se reduzca la cantidad de dinero que estaban pagando, que cada vez aumentaba más, tanto para aquellos que lo hicieron en cierto periodo como otro periodo. Entonces, se está facilitando a las y los trabajadores el pago de sus viviendas. Y el fondo del Infonavit está seguro. Quien sigue, porque también dijeron que ahora ya Hacienda no iba a garantizar ese fondo, sigue garantizándolo, está en la ley, eso no tiene ningún problema. Hoy lo revisa la Comisión Bancaria y de Valores y Hacienda va a decir exactamente cuáles son las normas y se va a cuidar todo, porque como dan préstamos, pues tienen que tener todas las reglas que tienen los bancos. Entonces, esas normas las define Hacienda. ¿Qué es lo que se está haciendo? Equiparando su estructura orgánica a la del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también es un organismo tripartita. El Consejo del Infonavit sigue siendo tripartita, donde participan la patronal o los empleadores, las y los trabajadores a través de su representación sindical y el gobierno. Sin embargo, en el esquema como funcionaba el Infonavit había direcciones al mismo nivel del director general de sindicatos y representaciones de empleadores. Y ahora se está equiparando al Instituto Mexicano del Seguro Social. Las razones de por qué se está haciendo esto es para la propia gobernabilidad. Ahora le llaman gobernanza muy pomposamente a la gobernabilidad de una institución. Y se fortalece la conducción. Pero las decisiones las siguen tomando los 3 sectores en el Consejo. Y también va a presentar el miércoles algunos casos del pasado de corrupciones que hubo en su momento en el Infonavit, producto de esta estructura. Ahora ya nada más les adelanto. La representación patronal que existe hoy y la de los sindicatos gana casi 2 veces lo que gana la presidenta de la República. No, sí, pues entre otras cosas, pues no sé, hay que ver por qué están en contra. Entonces el miércoles lo va a presentar. Octavio, tiene lógica, tiene sentido, es racional, se fortalece la institución, sigue siendo tripartita, eso no va a cambiar, pero ayuda a la gobernanza de la institución
y también pues al fortalecimiento, y se equipara al Instituto Mexicano del Seguro Social, y los ahorros están totalmente seguros, y la Secretaría de Hacienda va a seguir vigilando el funcionamiento de esos ahorros. Eso no va a cambiar. Es lo que plantea Claudia Sheinbaum esta mañana. Senador Ricardo Anaya, ¿cómo lo ves? Pues verdaderamente preocupante, Carmen, porque yo no sé si a la presidenta le están dando la información completa. Lo que es una realidad es, primero, la velocidad a la que están sacando esta reforma. Llegó un día en la noche y al día siguiente a primera hora estábamos ya sesionando para aprobarla. Como le decíamos a los de Morena, oigan, están ustedes votando algo que no han ni leído. Un dictamen de 180 páginas que llegó en la noche, ya se estaba votando en la comisión en la mañana y ese mismo día en el pleno. Entonces, de entrada no han tenido tiempo siquiera para leer la reforma. Segundo, se habla de que va a venir el director a hablar de la corrupción del pasado. Pues qué bueno, y si encontraron algo, pues que lo denuncien, pero eso no les da pretexto para tomar el dinero de los trabajadores. Por cierto, seguramente se van a tener que brincar el sexenio de Peña Nieto, porque quien era el director del Infonavit durante ese sexenio, hoy es senador de Morena, no del PAN, no del PRI, no de Movimiento Ciudadano. Quien era el director del Infonavit durante el sexenio de Peña Nieto, hoy es senador de Morena. Entonces, pues, quién sabe a qué pasado se van a ir. Pero tercero, Carmen, no politicemos este asunto. Aquí no se trata de sacar ventaja política. Aquí se trata de ser razonables. Ahí hay 2 billones de pesos que son de las y los trabajadores. Y el artículo 42 trae un párrafo que no traía antes, que te lo voy a leer, dice textualmente: el instituto, se refiere al Infonavit, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, es una empresa que se va a crear, podrá, y aquí viene la parte grave, destinar los recursos bajo su administración, se refiere a esos 2 billones de pesos, para, y te dice varias cosas: inversiones propias para la construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles en terrenos propiedad del instituto, donde con ese dinero que no es suyo hagan malas inversiones, cuando al rato el derechohabiente, el trabajador, diga quiero mi dinero porque lo quiero utilizar para comprar una casa, pues va a resultar que ese dinero ya no existe. Y no necesariamente porque se lo hayan robado, sino porque lo invirtieron mal y lo perdieron.